Bueno, vamos a hablar Sí, aquí de varias cosas que nos pasan en la vida y hablemos acerca, simplemente una pincelada de adicciones que luego más adelante quiero profundizar contigo, pero... Por ejemplo, cuando hablamos de cosas, pues de estos hábitos que se mantienen, que son muy rebeldes, que nos enquistan, como el hábito de fumar, drogas, alcohol, y no solamente eso, comida, también relaciones, son adicciones, ¿no? Ujú. Relaciones tóxicas a lo mejor. Bueno, todo ese tipo de adicciones. O sea, ¿qué pasa en la persona? O sea, ¿cuál es? Ya hablaste de un concepto que la voy a volver a traer, que es beneficio secundario. Ujú. ¿Cuál es? ¿Qué gano yo al intentar mantener una adicción? O sea, ¿qué se gana? Nada. ¿Cuál es el beneficio secundario? ¿Por qué lo mantengo? ¿Por qué me cuesta quitarlo? No es porque te cuesta quitarlo que hay un beneficio secundario. Es más complejo que eso, es más profundo. Uh-huh. Una vez que la adicción está en marcha, como el cigarrillo, el alcohol o la droga, por supuesto hay un beneficio secundario que de reencontrar el estado que te procura el objeto de la adicción. Porque cuando voy a fumar, me descanso. Cuando me drogo, voy a reconectar ese estado que estoy buscando. Cuando tengo alcohol y que estoy medio borracho, tengo un beneficio. Entonces, una vez que la adicción está en marcha, yo tengo un beneficio porque quiero reencontrar ese estado, porque me permite algo. ¿Okay? Ahora, antes de eso, hay un conflicto en la persona que hace que, ¿por qué una persona va a fumar y no bebe alcohol? ¿Por qué una persona bebe alcohol y no se droga? Uh-huh. Porque tienen conflictos diferentes. ¿Okay? Entonces, desde el punto de la descodificación, lo que llamo la reprogramación biológica, porque es verdad, es eso, es una reprogramación biológica con el cromañón, porque este cromañón controla tu biología, pero a 100%. Sí. Hay que entender cuál es el conflicto biológico. Una persona que fuma es una persona que va a poner este humo en sus bronquios, ¿ok? Y después va en todos los pulmones. En los bronquios me habla de un espacio, de tener un espacio propio. Es decir, que cuando inspiro, es este aire que está cerca de mí que voy a poner dentro de mí. Entonces los bronquios están vinculados a un conflicto de amenaza en el territorio. ¿Qué significa eso? Imagínate una gacela que ha podido oler la leona, pero todavía la leona no ha atacado. Entonces, hay una amenaza que rodea el territorio, pero todavía el peligro no ha entrado. Uh-huh. Eso es la amenaza en el territorio. Pero la amenaza en el territorio hace que el aire es irrespirable, que yo no tengo mi espacio propio. Y el conflicto profundo del fumador es: necesito mi espacio de libertad. Necesito respirar mi aire propio. ¿Okay? Y entonces, el cigarrillo es la solución a esto. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a fumar, soy yo que voy a poner este humo en mis pulmones y es como una manera arcaica de recuperar mi espacio de libertad. Y por ejemplo, una persona que fuma, cuando va a fumar, se aísla. ¿Okay? Tener mi espacio. ¿Okay? Eso es el conflicto del fumador. Son personas que a un momento en su historia han vivido una ausencia de libertad o por una educación con muchos límites, mucha autoridad o muchos conflictos que hace que no puedo tener mi espacio, mi libertad. ¿Okay? Y eso hace que voy a fumar. Entonces cada cigarrillo es como si para el cromañón estoy recuperando mi espacio de libertad. ¿Okay? Por supuesto, por desgracia, en los cigarrillos el problema no es el tabaco, es la nicotina que se pone en el tabaco y que genera la dependencia. Claro. Pero hay que saber que aunque una persona ha fumado muchos años, sí, el tiempo de desacostumbrarse de la nicotina son 15 días. La dependencia biológica son 15 días solamente. Sí. ¿Okay? Después hay 3 meses para que la zona cerebral que está afectada se recupera, pero la dependencia biológica son 15 días. Una persona que ha bebido mucho alcohol, la dependencia biológica son 4 semanas. Nada. El cuerpo tiene una capacidad de recuperación brutal, pero esta fase de a donde yo no tengo el objeto de mi sustancia, que son la nicotina o el alcohol o la droga, son momentos a donde biológicamente la persona lo puede pasar muy mal. Claro.
en el caso de alcoholismo severo o de droga muy dura, hay que hacer un acompañamiento terapéutico con medicación para que no pasa el mono, se llama cuando hay una... como una sensación de... Cuando se dice que tiene el mono la persona. Síndrome, ¿no?, de Eso, abstinencia. este síndrome de abstinencia. Y ahí, cuando hay alcoholismo severo o droga severa, hay que tener un acompañamiento medical en esta parte para ayudar a la biología. Okay. Pero el resto es que si no resuelve el conflicto, no se va a resolver. Y el alcohol es otro conflicto. Por eso, si yo elijo fumar, es que yo tengo el conflicto para que el cigarrillo sea mi solución. Si yo elijo el alcohol, es otra cosa. Entonces, ¿el alcohol qué es? El alcohol, cuando tú bebes alcohol, biológicamente equivale a poner azúcar en la sangre, pero es un azúcar transformado, metabolizado. Entonces, biológicamente, es la solución ¿a qué? A que no he tenido el amor que yo quería en mis lazos de sangre. Entonces, ¿cuál es la solución? Voy a poner azúcar en mi sangre. ¿Ok? Pero también hay otro conflicto con el alcohol, que es un líquido, y que se llama un conflicto de pérdida de referentes. O sea, que la persona hace un shock, en este shock de un día al otro todo se derrumba, pierde todos sus referentes, está perdida. Entonces, cuando el cromañón tiene la información que no tengo referentes, ¿el qué va a hacer? Asegurar el referente de la supervivencia para la biología, que es el agua. Porque tu cuerpo está compuesto de 70% de agua y tu cerebro 90% de agua. Entonces ahí la solución es tener agua, retener agua. Entonces, el conflicto del alcohol es como la ballena que está en la playa, y si esta ballena queremos que sobrevive mientras que la marea la puede recuperar, ¿qué tenemos que hacer? Echarle agua encima. ¿Okay? Eso es el alcohólico. Entonces el alcohólico me hubiera gustado otro tipo de amor en mis lazos de sangre, acompañado de una pérdida de referentes. Y el alcohol es la solución a todo esto. ¿Okay? Y a veces es muy preciso. Me recuerdo una vez tenía un alumno, sí, cuando hacemos el tema de adicción en los cursos, y él decía, yo estoy adicto al whisky, de beber como 3 vasos de whisky todos los días, pero yo bebo solamente whisky de 12 años de edad. Entonces le preguntó qué ha pasado cuando tenía 12 años. Y eso está el origen de su alcoholismo. El inconsciente siempre te da la información de manera indirecta. ¿Okay? Y por eso elige un whisky de 12 años. Otro que bebía Johnny Walker. Sí. Johnny Walker es el caminante. Y el origen estaba vinculado a un abuelo o bisabuelo que por historia de guerra ha debido marcharse. Johnny Walker. Y va a beber el whisky Johnny Walker. Entonces es una locura como el inconsciente te da la información, pero de manera indirecta. Y hay entonces, si yo tengo este conflicto, la solución es el alcohol. ¿Okay? Si ahora vamos en las drogas más duras. La droga me permite desconectar de la realidad. Entonces el conflicto básico es que no puedo aguantar esta realidad, entonces tengo que buscar otra realidad. ¿Okay? Entonces, después, si yo fumo la droga, es que hay una necesidad de libertad. Si me la pongo en las venas, hay un tema con la sangre de la familia. Entonces, cada droga tiene efecto secundario. La cocaína desata un montón la capacidad creativa intelectual, entonces muy a menudo hay una devalorización intelectual muy grande. Por eso me va a traer un tipo de droga porque va a corresponder a la necesidad de mi conflicto. Okay, o sea, es diferente el tipo de droga que consumes. Y el efecto. Por ejemplo, hay personas que cuando bebe alcohol se ponen muy agresivas. Entonces ahí el alcohol le pone en conflicto activo. Y hay personas que tienen el alcohol como están tranquilo, chistoso. Entonces el alcohol le pone en pausa, como si le desconecta del conflicto. Entonces la misma sustancia te puede poner en conflicto activo o al revés, poner en off tu conflicto. Por digo que dice que lo que decía antes, cada persona es un mundo. Claro. Y nuestro arte como terapeuta es poder saber escuchar, identificar lo que hay y saber con cómo vamos a enfocar el tema con esta persona. Muy bien. Cuando, para cerrar ya esta parte, que luego, si de ser necesario, lo volveremos a traer cuando hablamos del alcohol, de las drogas, ¿cómo se entiende esto cuando la persona pues empieza con drogas quizás
más leves, Ujú. ¿no? Y luego va con drogas más duras. O sea, el conflicto también va evolucionando. ¿Cómo se entendería esto? Sí, si la persona pasa de fumar poros a ponerse con la cocaína, es que hay otros conflictos que se activan en la historia de la persona. Pero es el problema de la droga, que quiero decir, es que la droga modifica la onda cerebral fundamental del cerebro. Claro. Es decir, que cada hemisferio tiene una onda cerebral, y si la onda cerebral de cada hemisferio se modifica, la onda cerebral fundamental del cerebro se modifica. Cuando tu onda cerebral del cerebro se modifica, no puede tener acceso a la realidad. Hay una desconexión, perturbación con la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando voy a empezar a tomar drogas, la droga modifica de manera artificial esta onda cerebral, y esta onda cerebral que se modifica puede activar conflicto que estaban en off. Okay. Y por eso aparece cada vez más cosas. Interesante. ¿Tú has visto casos en donde se resuelva esto mediante terapia y acompañamiento? Porque yo entiendo que obviamente esto conlleva un acompañamiento multidisciplinario, ¿no? Pero ¿se puede resolver con una metodología de trabajo terapéutico? Desde mi punto de vista, no se puede resolver un problema de dependencia fuerte sin un proceso terapéutico profundo. ¿Okay? Si tiene un acompañamiento medical con medicación es fundamental, pero eso no va a solucionar el origen de la dependencia. Entonces, si la persona tiene una adicción con drogas, cocaína, heroína, anfetamina u otras cosas muy fuertes, ahí sí se necesita un acompañamiento con médicos, psiquiatra, un entorno, además del enfoque que podemos dar. En mi caso, bueno, he podido ayudar a la gente a dejar de fumar, a dejar el alcohol, sin que hay específicamente algo más, ¿okay? Sí. Pero depende de caso a caso, porque si el alcohol es muy grave, muy a menudo la persona debe pasar por un centro de desintoxicación, y después de esto, ahí hacemos terapia para ir en profundidad a tratar el tema, por ejemplo. Claro. A menudo he tenido personas que tienen problemas de alcohol, que lo conocían, y lo hemos tratado. Y a veces he tenido gente que después de una cura de desintoxicación no quería recaer, y ahí hemos trabajado el tema, por ejemplo. Interesante.